estás? Espero que estés muy bien. Hoy quería comentarte uno de los libros que estuve leyendo esta semana que de verdad me hizo un clicazo porque me impactó de tal manera como el autor cuenta su historia a lo largo de su vida y te voy a comentar un poquito de cómo va. Este autor tiene un padre rico y un padre pobre. El padre rico es un hombre que apenas sí terminó la primaria y sin embargo a lo largo de los años se convirtió en un hombre millonario. El padre pobre, en cambio, pese a tener una educación universitaria, formación académica, tener una buena remuneración, no supo a lo largo del tiempo administrarla y terminó con problemas financieros. Este autor habla de la importancia que es tener educación financiera y por qué para este autor es tan importante entender la educación financiera. Porque desde que nos educan, siempre nos enseñan a ser empleados, de tener una educación para poder llegar a un título universitario y tener un empleo bien remunerado. Esto era lo que le decía el padre pobre a Robert Kiyosaki. En cambio, el padre rico le decía que el conocimiento es poder, que lo que él tenía que tener era una educación financiera, para que el día de mañana el dinero trabaje para él y no él para el dinero. De hecho, habla de 4 áreas de estudio. La primera es la contabilidad, para que sepas el estado financiero en el que te encontrás en este momento. La segunda es la inversión, que es la inversión que vas a hacer para atraer el dinero. La tercera es la comprensión de los mercados y la cuarta es el conocimiento de la ley. Y lo que más me impactó de este libro es cómo el autor explica lo que es un activo y lo que es un pasivo, que es fundamental para empezar con una educación financiera. Para que lo entiendas en simples palabras, un activo es aquello que genera ingreso que va a tu bolsillo. Y un pasivo es aquel gasto que quita dinero de tu bolsillo. ¿Por qué los ricos son tan ricos y los pobres tan pobres? Porque los ricos hacen que el dinero trabaje para ellos. Y los pobres trabajan para tener el dinero, para poder pagar las cuentas a fin de mes, para poder pagar la hipoteca. Ahí entra en juego el pobre, que trabaja para otro, que no puede generar activos para poder invertirlos. A este ciclo lo llama la carrera de la rata. Y es una carrera que va a seguir y va a seguir y va a seguir, porque dice que va de generación en generación. Nos educan para ser empleados, no para ser ricos. No nos dan las herramientas para que podamos entender cómo se maneja y se administra el dinero. Por eso siempre llegamos a fin de mes con lo justo. Y cuando viene dinero de más, estamos pensando en qué lo podemos gastar para generar activos supuestamente, que es un error. Los pobres compran, por ejemplo, una casa, un coche, pensando que es la mayor inversión de su vida. Sin embargo, no saben que eso es un pasivo. Y es un pasivo porque genera un gasto. La casa, tanto como el coche o comprarte el último televisor, último modelo, el iPad, son pasivos. Sacan dinero de tu bolsillo. No son activos. Activo sería el caso de que te compres una casa, lo pongas a renta y cobres un alquiler, o compres la casa a un precio y lo revendas a un precio mayor. Eso sí te generaría activos. Pero para los pobres, la casa es la mayor inversión. Sin embargo, no lo es, porque es un pasivo que genera gasto. Pregunta del millón: ¿cómo hacerme rico? Lo más importante para que te hagas rico, primero que nada, es adquirir conocimientos en educación financiera, para que puedas desenvolverte y manejarte,
para que puedas rodearte de gente que sí sabe y que esté preparada para acompañarte en ese proceso. Lo segundo es que te ocupes de tu negocio, para que el dinero pueda trabajar para vos y no que vos trabajes para el dinero. Lo tercero es que organices tu zona de trabajo, que puedas invertir en educación, que tengas más activos y te ajustes con los pasivos. Cuanto más activos tenés, más posibilidades tenés de tener una libertad financiera. Pero para eso vas a necesitar entrar en un proceso que no va a ser de la noche a la mañana, sino que va a ser un proceso a largo plazo. Tenés que aprender a manejar el dinero y a desarraigar todo aquello que aprendiste en su momento y que tenés que desaprender. Y aprender. Aprender de los fracasos, porque de los fracasos se aprende. De hecho, todos los ricos fracasan, fracasaron y van a seguir fracasando, porque en esos fracasos está su aprendizaje y cuanto más fracasan, más ricos se convierten. En cambio, el que está recién iniciándose en todo este proceso y quiere las cosas para allá, la va a tener difícil, porque a la primera del fracaso lo va a dejar, porque va a decir, no, esto no es para mí. Entonces, con el miedo al rechazo, con el miedo a las burlas o al que dirán, va a terminar dejando las cosas por el camino. Algo que los ricos no hacen, porque los ricos aprenden de sus fracasos. Y eso es importante, aprender de los fracasos para ser más ricos. De hecho, el claro ejemplo es este hombre, este señor, Robert Kiyosaki, que pese a que probó y siempre se preparó, fue mejorando su versión a medida que pasaron los años. Pues fue un proceso de muchos años, y a los 45 años se retiró, y aún así sigue trabajando, porque su dinero trabaja para él, y no necesita estar físicamente en sus negocios, sino que sus negocios trabajan para él. ¿Cómo vencer esos obstáculos? Lo más importante es que reconozcas tu estado financiero, de que te quite los miedos, las creencias, los malos hábitos, la pereza, la codicia, pensar a lo grande y pensar que el dinero es una fuente de energía y como fuente de energía es abundancia y hay abundancia para todos. Quitarte esa creencia de que el dinero es malo. El dinero no es malo. Lo único malo es que no nos enseñaron cómo usarlo, cómo administrarlo, que debería ser fundamental en un colegio, porque nos enseñan a ser empleados y no ricos. El autor nos dice en su libro que el cerebro es el ordenador más potente del mundo, pero para eso hay que usarlo. Hay que vencer todas esas creencias que tenemos, esas que nos vienen arraigadas desde nuestras generaciones. Y es tan importante que podamos entenderlo, porque estamos en una época de crisis en este momento. Y como conclusión, de empezar y confiar en que uno sí puede conseguirlo. Pero antes de conseguirlo va a tener que prepararse para eso. Prepararse tanto física como emocionalmente y como mentalmente, porque es un proceso a largo plazo. No es algo que es de la noche a la mañana. Hay que trabajarlo. Hay que incorporarlo como un hábito que va a beneficiar no solamente tu vida, sino de las generaciones futuras. Y con esto creo que dije mayormente lo que para mí era lo más importante. Espero que te haya servido, que tomes lo que te sirva. Este libro, el de Padre Rico, Padre Pobre, va a ser un antes y un después desde que lo leas. Porque a medida que va fluyendo el libro, vas empezando a razonar y a sacar tus propias conclusiones. Lo cuenta de una manera tan fácil y tan para todos los idiomas,
que te lo súper recomiendo. Si tenés la posibilidad de leerlo, hacelo. Te vas a empapar de algo de conocimiento, aunque no va a ser lo único porque vas a tener que suplementarlo con otros libros. Y bueno, con esto acabo. Espero que te haya gustado y será hasta la próxima. Adiós.